primera actividad les tengo una maravillosa. Les cuento que Felipe el Grande de Prusia se inspiró en uno de los principales protagonistas de nuestra historia, Moctezuma II, para hacer una pieza llamada Montezuma. Sobre esto platicaremos con Alonso Escalante, director de Ópera de Bellas Artes, que nos platicará más al respecto. Montezuma de Graun, ya te decía, es una ópera que rara vez se ha presentado en el mundo. Es una ópera, sin embargo, que es una delicia de principio a fin. Es una partitura espléndida, luminosa, llena de retos para todos los intérpretes. Es posible que además de la propia temática, que puede ser muy local y podría pensarse que es también muy focalizada en términos historicistas, es muy posible que también por las dificultades en su interpretación se le interprete poco, se ponga poco en los escenarios del mundo. Sin embargo, pues es eso, una partitura, una obra interesantísima, muy rica en términos musicales. Graun era uno de los grandes compositores alemanes, probablemente después de Hasse en aquel momento el más importante. Y él fue un músico de la corte de Federico el Grande, quien además de músico era poeta y bueno, pues era un monarca que gustaba de ser además artífice de las propias obras que encargaba a los artistas de su corte. Esta fue una de ellas. El libreto es de él, de Federico II de Prusia, lo cual ya es una cosa muy curiosa, ¿no? Un monarca absoluto que en el siglo XVIII, siendo además el monarca de un imperio tan importante que era el de Prusia en aquel entonces, se diera el tiempo de hacer el libreto segundo y hacia todo lo que significaba pues todavía en aquel siglo XVIII estas tierras muy poco conocidas. Así es que pues resulta ser una obra ya por esos elementos de su génesis muy interesante. Y bueno, lo que crea Federico el Grande es una obra que como las muchas que se escribieron acerca de la conquista de México, la conquista de las diferentes culturas que existían entonces en el llamado Nuevo Mundo, que son numerosísimas. No podría tenerse ahora un número exacto de estas, pero un poco más de 20 están claramente identificadas, documentadas, y existen partituras de estas. Inclusive pues, es un tema que hoy en día todavía es parte del interés de compositores. Nosotros, antes de hacer esta versión de Graun, pensábamos de hecho hacer un estreno mundial de una partitura llamada Moctezuma del maestro Jesús Echeverría. Sin embargo, por ser una obra de gran formato, no pudimos hacerla. Estamos restringidos todavía en términos de la emergencia sanitaria y rápido, al final del año pasado, inicio de este, comenzamos a trabajar en esta, que podría ser una versión que sí podríamos llevar a escena en las condiciones actuales, por ser una ópera ya de fines del barroco, con un formato más pequeño en su estructura orquestal, en su estructura coral, y que bueno, pues como ya decía, resulta ser una obra con una partitura verdaderamente deslumbrante. Esta historia que escribe Federico el Grande, como otras, como la que toma Vivaldi para su propio Montezuma y para muchas otras, tenían un componente basado en las crónicas, en los principales cronistas como Bernal Díaz del Castillo, en este caso Antonio de Solís,
Sin embargo, bueno, hemos visto que estas crónicas también tienen son componentes parciales, no es muy difícil dar todo el contexto histórico de lo que pasaba entonces y sobre todo también darlo sin sesgos, ¿no? De la manera más objetiva de cuál podía ser la fotografía real de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, Federico el Grande se toma muchas libertades. Esta es una obra que no tiene o tiene muy poco de histórico, como casi todas. Fíjate, la primera obra en la que se trata el tema de la conquista de México es una obra de Henry Purcell, de Indian Queen, en donde se refieren a Moctezuma, sin embargo, él no sale. Se refieren a él como el artífice de una reconciliación en una guerra entre aztecas e incas, lo cual era absolutamente improbable, ¿no? Como improbable es también esto que ocurre en el imaginario de Federico el Grande, en donde Eufaporiche, la prometida de Montezuma, pues es la reina de Tlaxcala, ¿no? Claramente no se sabía cómo eran las cosas. De allí que nosotros no hemos buscado de ninguna manera, porque no lo es, presentar una obra que tenga este carácter historicista, sino presentar la obra de arte con toda esta fenomenología que la nutre, que tiene algunas referencias históricas, pero muchas otras son producto también seguramente de la leyenda, del mito, del boca en boca de aquel entonces, y otras de la propia creatividad del guionista. Entonces, dadas estas circunstancias, lo que presentamos, la puesta en escena es de Ruby Tagle, quien es director en escena, pero es coreógrafa también, y lo que ella nos presenta es una visión abstracta de esta historia, en donde en un escenario que nos recuerda o evoca una especie de pirámide, que son diferentes plataformas que van ascendiendo intercaladas entre ellas, de color plata, semejando a aquellas islas que creyeron ver los españoles cuando se encontraron por primera vez a la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? En medio del lago, y ellos lo veían como un espejo plateado, y con algunas referencias a lo astronómico versus lo marítimo, que es de donde ellos venían, y que es con lo que abre, con un telón, con estas críticas, con lo que abre la ópera. Lo que tanto Ruby Tagle como Iván López Reynoso, quien es el director concertador, hicieron en este trabajo conjunto fue presentar esta historia contada, que es una historia de amor, es una tragedia, como lo decías, y que es el nombre que le pone Graun, una tragedia musical, y una historia de traiciones y de alianzas, y con toda esta parte romántica con guiños históricos. Realmente crea un universo fascinante y al mismo tiempo pues digamos extraño, visto desde la perspectiva de nuestro tiempo, y visto además como decías muy bien, por ejemplo, con este tipo de ángulos como el de Eufaporiche, que se convierte, ella es la gran heroína de esta ópera. Ella es la heroína quien en algún momento ofrece su vida y ofrece y urde planes para poder salvar a Montezuma, y ofrece su vida en lugar de la de él, con tal de que se conservara él vivo, y todavía procurar rescatar
el imperio por parte el imperio que estaba a punto de ser amenazado por parte de los españoles, estaba siendo ya amenazado. En fin, ella es la gran heroína y esto se nota no nada más en la dramaturgia, sino en las arias que le toca cantar, que se les llama técnicamente áreas de bravura, ¿no? Áreas de una gran demanda, de una gran fuerza, de un gran virtuosismo, que hacen además que Karen Gardiazabal, quien encarna este personaje, pues reciba de las mayores ovaciones a lo largo de la ópera por hacer de este personaje una creación absoluta y cumplir con todas y cada una de las exigencias de esta muy, muy difícil partitura, y particularmente para ese papel. Continuamos y ahora les voy a presentar a Eupa Foriche, que es la reina de Tlaxcala, la prometida de Montezuma, y como menciona el maestro Alonso Escalante, se lleva las palmas con esto que él dictó, las arias de bravura, es decir, un canto mucho más aguerrido, un canto pues mucho más que exalta el poderío de la mujer. Vamos a platicar con la protagonista de Eupa Foriche, con la persona que la encarna, que es la soprano Karen Gardiazabal, quien nos va a conversar más respecto a su papel en esta obra. Principalmente el mayor reto que yo encontré en esa partitura es las arias de bravura de Eupa Foriche. Son muy difíciles, son complicadísimas, son arias en las que tienes que tener un balance entre la energía que le tienes que dar al personaje y lo que estás diciendo, o sea, las palabras del libreto, y lo que te requiere la partitura de Graun. Entonces, yo creo que ese ha sido el mayor reto que me he encontrado con este rol. Pues obviamente preparándome y leyendo acerca de esta obra y de lo que es Montezuma, pues obviamente te das cuenta de que no tiene nada que ver con la historia de México, que es más bien el sueño de Montezuma, como decía Federico el Grande. Y bueno, a pesar de eso tiene algunos tintes, ¿no? Algunas cosas empezando porque yo soy la reina de Tlaxcala y los tlaxcaltecas y los mexicas, pues creo que no tenían muy buena relación, ¿no? Entonces ahí empieza un poco a discrepar con la historia. Pero pues eso, yo creo que ese ha sido el mayor reto, tener esta mujer tan fuerte, tan aguerrida, tan apasionada, que se atreve a gritarle a la cara a Cortés, que es un monstruo, que es un pérfido, y a gritarle de todo, y a la vez estar haciendo todas las agilidades y todo lo que está escrito en la partitura. Bueno, yo la siento como el retrato de una mujer mexicana, esta mujer que siempre está viendo por su familia, que siempre está cuidando que todo salga perfecto, organizando, creando ideas para que todo salga bien, para que los hijos salgan adelante, para que todo esté perfecto. Yo la veo de esta forma, porque claro, ella, al ver que Montezuma acepta que Cortés entre a nuestro pueblo, a nuestro territorio, ella comienza a armar un diseño, dice ella, un plan con Pilpatoé, con Tetzeuco, que son los guerreros, y con Erisena, que es su amiga, pues para salvarlo de Cortés y de los españoles. Incluso hay una frase que me encanta de ella, que dice: a los españoles, si les fue bien en el día, que les sea funesta la noche. Entonces ella es esta mujer así que está ahí al pendiente de todo lo que pasa, y que no deja, o sea, dice, nos vamos a mi reino y ahí vamos a poder salir y vamos a poder estar bien, o sea, como que no deja que pase nada a los de su tribu. Me gusta que ella, a pesar de todo lo que le pasa, a pesar de todo lo que está viviendo, en ningún momento se muestra triste o cabizbaja, nada. O sea, ella siempre buscando la solución y buscando ir adelante. Incluso hasta el final de la ópera, se demuestra, porque le dice a Cortés, bueno, de todo, le dice, tú nada, no te va a soportar ni la tierra, le dice, y voy a estar yo atrás de ti, aunque esté muerta, para hacerte guerra. O sea, nos demuestra esta mujer que no le importa nada y que no se va a poner ahí, ay, pobrecita de mí, no. O sea, yo me voy a morir con Montezuma, pero no por pobre de mí, sino por dignidad, ¿sabes? Yo creo que
esta parte de la mujer, igual como dices tú, de que siempre no ponen a la mujer como, ay, pobrecita, pero por ejemplo en las óperas, a mí me encanta Tosca, que ella se muere, sí, pero ¿por qué no? Porque ella mató al otro, que no lo soporta, que no lo quiere ver, y te dan esta imagen de la mujer que hace lo que quiere y que sí, si me tengo que matar, sí, pero por dignidad, porque no voy a hacer lo que tú me digas, ¿sabes? Entonces, me encanta esta parte de Opaforiche, que hasta el final se muestra digna y respeta sus pensamientos y lo que ella cree y a su pueblo.